El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Bueno, este es otro programa de Hablando de Frente. Gracias por recibirnos en su casa. Recuerde, estamos todos los jueves por Canal 21 en Next TV a las 7:30 de la noche. Y cuando así no puedan sintonizarnos, estamos en las redes de YouTube, en Next Panamá y en Vallarino, Panamá. Hoy quiero tocar varios temas, pero antes de entrar en un par de temas relacionados a seguridad jurídica y otros temas que vamos a tocar, yo quiero referirme un poquito a las últimas decisiones que está tomando el Ministerio de Salud o el cuerpo colegiado o los asesores o quien sea que esté tomando decisiones sobre la pandemia. Miren, yo no soy un experto en salud pública, pero creo tener un poquito de lógica común. Y a nosotros, cuando inició este proceso de pandemia, yo decía que no existen expertos en pandemia. No lo soy yo, pero tampoco los que han vivido en este siglo han enfrentado muchas pandemias, así que a todos nos toca ir aprendiendo. Con esto quiero decir que yo entiendo que existan errores como tal, entiendo que tengamos que ir en ensayo y error, pero también tenemos que aprender de lo que ya ha ocurrido y también el uso de la lógica es vital. Panamá ha pasado una de las etapas más difíciles en materia de salud, pero en materia económica hay problemas gigantescos. Los empresarios están peleando con las uñas, los trabajadores están dando el todo por el todo y muchas veces por menos de los ingresos que tenían antes. Entonces se tiene que dejar que las empresas trabajen lo más posible, entendiendo que hay que tomar regulaciones y hay que tomar cuidados. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando inició la pandemia, era lógico decir, incluso hasta yo lo avalé, que había que hacer un encierro iniciando. ¿Por qué? Porque no se sabía cómo era el virus. Había que preparar los hospitales. Había que tener espacio en los hospitales, había que prepararnos con medicamentos, que si las vacunas, que si preparar a los médicos, todo lo demás, preparar todo para que las empresas se pudieran preparar para tener los alcoholes, que si la alfombrita, lo que sirve y lo que no sirve, para que la gente pudiera abastecerse de mascarilla, todo lo demás. Pero eso tenía un periodo de tiempo, para mi gusto, incluso larguísimo, demasiado largo. Y eso afectó empresas. Gente que tiene que ver cómo le paga al banco, gente que tiene que ver cómo paga la hipoteca, gente que tiene que ver cómo hace frente a sus diversas obligaciones familiares. Y si eso no se comprende, nosotros podemos tener una explosión social en Panamá, como la que ya se dio en Colombia y como la que se ha dado en otros lugares, que termina siendo mucho peor en lo económico, en la salud y en muchas otras cosas. Entonces, yo sí quiero, con el mayor respeto posible, porque no pretendo ser un experto en la materia, pero sí pretendo que la gente pensante del gobierno, la gente que está asesorando, permitan escuchar otras voces y que les permita revisar si lo que están haciendo es correcto. A mí no me hace ninguna lógica que a mí me digan, vamos a castigar al área metropolitana y a el corregimiento de San Felipe porque ese se portó bien, a ese sí lo vamos a dejar hasta las 12 de la noche. Miren, primero, el corregimiento de San Felipe quizás es el que alberga hoy en día la mayor cantidad de bares y discotecas de Panamá. La mayor cantidad de bares de circulación está en el barrio de San Felipe. De hecho, no creo que se pueda definir que de la calle de San Felipe hacia adentro,
la gente se comportó de un lado y de una calle hacia Santana o hacia el área de Caledonia se comportaron de otra manera. Ese es un área por el cual circula un montón de gente. Entonces, hacer ese tipo de diferencias sin ninguna validez científica causa problemas. Causa problemas porque si algo, y de hecho voy a hablar un poco de ese en el problema, si algo no gusta a la gente es tener dos tipos de justicia, dos tipos de decisiones, el por qué acá a las 12 de la noche, el por qué acá a las 10 de la noche. Ahora, más allá de eso, yo he ido a restaurantes, a comercios, a lugares como peluquerías, barberías, etcétera. Incluso oficinas profesionales de personas que están tratando de dar lo mejor de sí. Trabajar hasta las 9 de la noche, hasta las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche. Y entonces yo pregunto, una señora que tiene un restaurante, que tiene un par de mesas y que está tratando de abrir hasta las 10, 11 de la noche, ustedes saben el daño que le hacen cuando cierran a las 9 de la noche. Esa persona no puede sentar comensales a las 7:30 o las 8 porque ya van a cerrar a las 9 de la noche. Esa hora y media, 2 horas de diferencia para el sector de los restaurantes es grave. Y no entiendan esto como que, bueno, que se afecte el dueño del restaurante. Ojalá fuera que se afecta nada más el dueño del restaurante, ojalá en el sentido de que solamente fuera ese. Pero es que se afectan los saloneros que trabajan en el restaurante. Es que se afectan la gente que le vende al restaurante. Es que se afecta el que le alquila al restaurante. Entonces, si la gente va a los cines, y yo he ido a cines durante esta pandemia, y hay como 4 gatos, pero es el cine está tratando de andar. Y si le cortaron a las 9 de la noche, pues le dañaste la tanda de las 7, le dañaste la tanda de las 8, vas acabando. Y ojalá, repito, fuera solo el dueño del cine el que se afecta. Pero es que se afecta el dueño del cine, es que se afecta los que trabajan en el cine, es que se afectan los que le venden cosas al cine, se afecta una serie de cosas adicionales. Hay gente que en sus oficinas está hasta tarde. Hay gente que trabaja en distintos sectores hasta tarde tratando de lograr eso. Entonces, se pueden hacer medidas que no solamente sean las horas. Entiendo que en su momento, cuando eso no estaba ordenado, eso era quizás una necesidad. Pero hoy en día, restaurantes pequeños, todo lo que no involucran porque es que a mi juicio la decisión es precisamente contraria a lo que debería ser. Lo que hay en San Felipe, en su mayoría, precisamente son bares y discotecas abiertos hasta las 11, 12 de la noche. Entonces, lo que me está diciendo casi las autoridades de salud es decir, no, hasta las 11, 12 de la noche, perfecto, váyanse a bares y discotecas. Y eso no tiene sentido lo que se está haciendo, como no tiene sentido ya tampoco estar haciendo el tema de agarrar a personas que vienen de Sudamérica, que se han hecho 2 pruebas de COVID y se las hacen aquí incluso en la entrada, y mandarlos para un hotel y que se queden básicamente casi que casa por cárcel o hotel por cárcel, porque no los dejan salir del hotel por 3 días, así hayan salido en todas las pruebas negativas. La imagen que eso queda en el país no queda por los 3 días, no queda solo en ese viajero. Ese viajero se fue a su país y le dijo como a 500 personas, no se te ocurra ir a Panamá porque eso es espantoso. Agarran y te ponen en un hotel con la policía afuera, no te dejan salir y tú básicamente quedaste detenido. Es que estabas COVID positivo en una prueba. No, era negativo. ¿Tú llevabas la prueba negativo? Sí. ¿Y en el aeropuerto te hicieron de nuevo la prueba? Sí, ahí también me hicieron la prueba. ¿Y también salió negativo? Sí. ¿Y aún así te metieron preso? Sí, así me metieron preso en un hotel. Eso, desde el punto de vista de turismo, quien esté avalando esas decisiones tiene que saber el daño que le está haciendo al país. Ojo, hay momentos muy específicos en que se requieren medidas fuertes. Yo las entiendo. Sé que hay cosas y información que nosotros no manejamos, toda la información que a veces maneja el gobierno. Si no es así, toca salir a explicarlo mucho más, porque si no se hace completamente inentendible
que se puedan estar aplicando este tipo de medidas que cuando uno lo llaman y le dicen, pero ¿por qué el gobierno está haciendo eso? La respuesta es, no tengo la más remota idea. ¿Y por qué uno hace esta crítica? Porque esto no le está haciendo, bueno, le está haciendo un daño horrible al gobierno, pero no me refiero, no solamente le está haciendo un daño al gobierno, le está haciendo un daño al país. Yo conozco muchísima gente que me ha comentado solamente de estos temas de Sudamérica, que tenían pensado venir en viajes a Panamá y que han decidido simplemente no hacerlo. Y la gente dirá, bueno, no vino un turista. No, es que no vino un turista, no se gastó en un hotel, no se gastó en un restaurante, no se gastó en un taxi, no se gastó en el comercio local, no se gastó. Así que la economía panameña frenada, parada, y eso no va a funcionar. No me quiero tomar el programa en eso porque quiero hablar de otros temas, pero le pido a las autoridades que piensen, si en vez de estar haciendo cierres de vamos a cerrar desde aquí hasta acá, pueden dejar que comercios hasta cierta cantidad de personas, incluso más allá de la hora, puedan estar perfectamente abiertos si son pocas personas, si son restaurantes pequeños, si son comercios pequeños, ¿qué importa la hora? Si la persona va a salir a hacer ejercicio, ¿para qué el toque de queda? Mejor que haga ejercicio, que se despeje si son al aire libre. Entonces, por Dios, empecemos a pensar opciones para no generar estas parálisis innecesarias de la economía mentales, porque la mitad de esto también es mental. Si yo soy empresario y yo voy a generar una inversión en algo y me empiezan a salir con estas medidas, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Aguanta la plata, no metas un real en esto, porque lo he dicho varias veces en este programa, no hay nada más cobarde que un dólar. Así es que si yo veo que vienen de nuevo restricciones, que vienen de nuevo cierres, que aquí agarran y me van a cerrar por una calle, como si los de San Felipe para acá hay infección, de esta calle para acá en Santana, aquí no hay infección, o viceversa, perdón. Pero el mensaje de ilógico no se pasa. Quiero hablar de justicia bipolar, la justicia esa que tiene dos polos, que la gente no entiende por qué es tan selectiva. Y esta semana se hizo una encuesta y yo quiero que en controles me pongan qué fue lo que salió de esta encuesta. Quiero que me digan el resultado, que me lo pongan en pantalla. 4 de cada 5 panameños dicen que los fiscales son selectivos con los casos que investigan. ¿Ok? 4 de cada 5 panameños dicen que los fiscales son selectivos. Es decir, casi el 80% de Panamá, indistintamente que usted piense que ese caso lo llevaron bien o este no, 4 de 5 panameños, de acuerdo a esa encuesta, está pensando que en Panamá hay justicia selectiva. Indistintamente del bando político o el bando de seguidores en que usted está, la gente piensa que la justicia es selectiva. Puede ser en lo político, puede ser en lo social, puede ser en lo económico, pero qué feo que el país entero casi piense que hay justicia selectiva, porque eso significa no confío en la justicia. ¿Por qué hay esta percepción? Bueno, el otro día, y creo que es la primera y quién sabe la última, espero que no sea la última realmente, que voy a felicitar a la fiscal Tania Sterling, porque me dejó sorprendido con sus declaraciones, al punto que las puse en Twitter y dije, pero parece que están viendo la luz, porque en este programa que tanto hemos dado tratando de que se entiendan algunos temas de justicia, y yo de repente veo esta noticia que si me la ponen en pantalla, porque es que la quiero compartir y felicitar a la fiscal Tania Sterling como 16 veces, agarrar, hacerle aplauso público, por favor, pónganme la noticia. Miren esta noticia que me voy a dar el mal trabajo de leer. Excluidos del caso de Brecht hacían una labor completamente lícita en las firmas de abogados, dijo la fiscal Sterling. Fíjense esto, lo dijo Tania Sterling, para que no se equivoquen. La fiscal anticorrupción del Ministerio Público, Tania Sterling, aseguró este miércoles 26 de mayo que las 21 personas para las que solicitó sobreseimiento en el caso de Brecht son personas que eran dignatarios de algunas firmas de abogados que hacían una labor completamente lícita. Pues lo que explicó
no les corresponde criminalizar la carrera de derecho. Aplauso. Ahora sigo. Oigan esta partecita. Constituir sociedades anónimas es un tema completamente legal en Panamá a la luz de la ley de las sociedades anónimas. Triple aplauso, me pongo de pie, la señora es lo máximo, entendió, le entró en la cabeza o alguien quiso ayudar. Pero, yo quiero pensar bien de Tania Sterling. Entonces tengo que aplaudir cuando hace algo bueno, aunque sea de lo poco que yo he podido encontrar, pero dice que no hay que criminalizar la profesión de abogado y dice que hacer sociedades anónimas es algo completamente lícito. Entonces nosotros hemos dicho eso como 25 veces en miles de casos y curiosamente el Ministerio Público por un lado tiene a una de sus principales fiscales que sale y dice eso, y en esta misma semana procesan a la firma, a dignatarios de la firma Mossack Fonseca. ¿Por qué? Por hacer sociedades anónimas. Y entonces en ese caso sí es un delito, según lo que trata de probar la Fiscalía, que yo espero que haya un juez que les diga precisamente eso que dijo Tania Sterling. Hacer sociedades en Panamá no es un delito. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vimos aquí, miren, aquí metieron preso el Ministerio Público en una ocasión, hasta el abogado que hizo la sociedad años atrás del dietilenglicol. Eso es para que ustedes vean a veces la lógica con la que funcionan estos fiscales. El abogado que hizo la sociedad, creó una sociedad, usted me llama, licenciado Bayerino, necesito una sociedad, usted para qué lado, lo usa para uso farmacéutico, perfecto, deme los 3 directores, el nombre, tal y cual, deme la información, en ese tiempo ni se pedía demasiada información de las personas, solamente quienes iban a ser los directivos, etcétera, se hace la sociedad, se inscribe en el registro público. Usted, años después, decide venderle un producto a la Caja del Seguro Social. Y resulta ser que usted, años después, le vende un dietilenglicol a la Caja del Seguro Social. Al fiscal inteligente, genio, se le ocurre decir, vamos a meter preso al abogado que hizo la sociedad. Porque yo tenía que saber, cuando hice la sociedad, que usted se iba a dedicar, que iba a salir una licitación, que iba a vender dietilenglicol, que usted se iba a meter en esa licitación y que usted iba a pedir a España un producto que no era o que estaba equivocado, lo que sea que pasó, pero yo tenía que saber eso como abogado cuando yo constituí la sociedad. Entonces, yo cuando hice la sociedad para un cliente de un banco en Brasil, y me piden haga la sociedad, yo hago la sociedad, mando la sociedad, yo tenía que saber, cuando él hizo esa sociedad, que él años después, resulta ser que iba a participar de algún tipo de acto público, o que él iba a usar esa sociedad para pagarle a un funcionario o para recibir dinero de un funcionario. Yo tenía que saber eso cuando yo creé la sociedad. Semejante tipo de aberración es lo que yo he debatido en este programa. Y cuando yo veo que Tania Sterling dice eso, casi que me dan ganas de llorar, de la felicidad. Ojo, yo digo, esta mujer vio la luz, gran avance, algo hemos hecho, aunque sea un granito de arena pusimos en el programa, porque empiezan a ver eso. Ahora, al día siguiente de esas declaraciones, veo que el Ministerio Público insiste en procesar a las personas de Mossack Fonseca. Y entonces tienen un caso en el que tratan de procesar como a 30 personas, porque imagínense la lógica. La lógica es que 30 personas que trabajaban en una firma, de repente pues todos trabajaban en una firma de lo más normal, muy bien pagados todos, y por hacer una sociedad que vale $1,200, pues todos decidieron ser blanqueadores de dinero, ¿no? Todos los que estaban ahí básicamente decidieron ser blanqueadores de dinero. Uno trata de pensar y dice, Alfredo, por favor, piensa algo más estúpido y dilo, piensa algo más estúpido, y no se me ocurre. No se me ocurre porque hay que tener, no puedo ni decirlo en televisión lo que quiero decirlo, pero creo que ustedes me entienden el sentir cuando yo digo que dicen este tipo de bestialidades que no se las puede creer nadie y uno espera que un juez no se tome demasiado tiempo para agarrar y decir simplemente esto no puede pasar.
No puedes estar procesando a la gente así. Pero lo que más molesta es cuando nosotros tenemos dos justicias. Una fiscal que por un lado dice, eso no es delito, ¿verdad? Eso no, esto es, ¿por qué? Porque es que les voy a decir que en ese caso, lo mismo que le reclaman a Mossack Fonseca, lo tenían allá, pero con un montón de sociedades, de firmas grandes, reconocidas, importantes, de mucha gente conocida, y no, en esas firmas no, eso no es delito, y claro que eso está hecho todo perfecto. Aquí, cuando iban a procesar abogados por aparecer en las cuestiones en donde estaban los casos del PAN, que si granos, que si bolsa de comida, que si tal y cual, ¿quién cree que había hecho esas sociedades? Si no eran las grandes firmas de Panamá. Y todas, busquen las sociedades vinculadas y va a aparecer por las grandes firmas de Panamá. Pero ahí no los metieron en el paquete a ellos. Ahí eso no era blanqueo de capitales. La plata, los dineros que pasaron. Yo escuché en esta semana, y de nuevo es las dos justicias, tratan de vincular una empresa del presidente Martinelli, tratan de vincularla, obviamente es para hacerle el daño mediático, obviamente es para hacerle el estrés político, para la presión, para todo eso, porque es que si no fuera así, y dijeran que de todas las empresas que se le ocurrió procesar, que se les ocurrió que habían en ese expediente y que aquí las voy a sacar porque no me voy a quedar callado. Resulta ser que a ellos se les ocurrió procesar a una de las empresas del presidente Martinelli. Pues. Y uno se queda pensando, porque dicen, bueno, es que por ahí pasaron un par de cheques antes que él incluso fuera presidente. Pero ellos dicen, ah, sí, por ahí pasaron unos cheques. Y yo me pregunto, ¿y esos cheques nada más pasaron por esa empresa? ¿Pasaron por bancos? Porque si pasaron por bancos, ¿por qué no están procesados los bancos? Porque si pasaron de otras empresas, incluyendo todas las empresas que se han mencionado relacionadas al señor Lazo, a todas las empresas que hacía de Odebrecht, todo lo demás, ¿cómo es que no te metes con esas otras compañías? Ah, no, es que resulta ser que en las otras compañías, en los bancos, ese era un tráfico normal de una operación comercial. Eso era lógico. Acá, en este otro momento, es que eso es sospechoso de poder ser quizás, quién sabe, a lo mejor, blanqueo de capitales. Eso es tener dos justicias. Miren, cuando yo les hablo a ustedes de dos justicias, yo puedo, gracias a Dios, conozco suficiente historia de este país para poderles, para poder de alguna manera enfocarlos a ustedes de cómo han sido las cosas en Panamá. Y yo empiezo a preguntarle, Endara, Guillermo Endara, ¿dio indultos o no dio indultos en este país? Porque yo, gracias a Dios, tenía suficiente edad cuando estaba Endara y recuerdo perfectamente cuando Guillermo Endara, al final de su mandato, dio cientos de indultos. Pregunto más, el señor Fito Duque, como presidente encargado, ¿dio o no dio indultos en este país? Dio el montón de indultos, como lo hizo también Ernesto Pérez Valladares, y me disculpan por esto, como lo hizo también Ernesto Pérez Valladares en su momento de mandato. Entonces, yo les digo a ustedes, si eso, las cosas que nos pasan en vivo, perdón que no había puesto en silencio el teléfono, Ernesto Pérez Valladares dio indultos también. Se había debatido, no solamente habían dado indultos, se había debatido a nivel de la Corte de si esos indultos eran constitucionales o no. Y la Corte había dicho son absolutamente constitucionales varias veces. Mireya Moscoso, ¿dio indultos o no dio indultos? Dio indultos Mireya Moscoso. Y de nuevo, ojo, no estoy diciendo que ninguno de ellos había hecho nada malo, estoy diciendo que la Corte incluso había dicho, bajo diferentes opiniones de abogados, la Corte había decidido ellos que esos indultos eran constitucionales y se dieron los indultos. Viene Ricardo Martinelli y da indultos. ¿Y qué hacen? Lo procesan por un caso de indulto. Que no llegó a ningún lado, está bien, pero fue lo que intentaron hacer, fue todo lo que generaron detrás para hacer una persecución. Una pregunta. A los diputados,
Arquesio Arias, al diputado de Colón que tuvo el tema del atropello. ¿Lo imputaron o no lo imputaron? Y tenían cargo de diputado en la Corte. ¿Qué dijeron con Ricardo Martinelli? No se necesita imputar. No se necesita imputar. Para los otros sí se necesita imputar. De hecho, olvídense de que si son o no diputados. Y si tratan de decir que si estaba en Estados Unidos, que estaba en rebeldía, que etcétera. ¿Cuántas personas, y aquí hay suficientes abogados, cuando no logran notificarlos aquí, le hacen imputación en ausencia o cualquier cosa que quieran llamar, o le dicen que la admisión de querella es suficiente para imputarlo? Cero. Ni un solo caso distinto a Ricardo Martinelli. Y aprovecho para mandarles un mensaje mañana a los magistrados del Tribunal de Apelaciones. Magistrados, ustedes no tienen en sus manos el futuro de Ricardo Martinelli. Ustedes tienen en sus manos el futuro del sistema de justicia de Panamá. Y ahora en unos minutos les voy a explicar a ustedes por qué. En el caso de las armas, y ojo, porque yo he defendido hasta en los casos de homicidio, que si no hay los elementos para vincular a una persona, que es correcto que se le dé una medida cautelar distinta a la detención. Pero aquí procesaron a varios exfuncionarios de los organismos de seguridad del Estado y supuestamente con armas largas, ametralladoras, cuestiones que habían cambiado, que ojo, todos tienen derecho a la presunción de inocencia, así sean contrarios a mi posición. Es decir, no estoy cuestionando lo que se hizo con ellos, estoy cuestionando lo que se hizo con Gustavo Pérez. Cuando fue Gustavo Pérez, entonces resulta ser que no había ninguna otra medida posible aplicar. Y lo tenían que meter ahí todos los años que fuera posible, no importa, la presunción de inocencia no importa, todo era delito gravísimo. Pero son dos justicias en Panamá. Les pregunto, cuando ustedes vieron el caso de Odebrecht, les pregunto, ustedes vieron que cuando llevaron a Mimito, ¿cómo lo dejaron? Detenido. Cuando llevaron al señor Ford, ¿cómo lo dejaron? Detenido. Al señor de Lima, al señor Papadimitru, y así les puedo dar la infinidad de referencia en ese caso. Decían, el delito de blanqueo de capitales es un delito gravísimo, la pena es alta, este delito es lo que quieran y existe por ende un peligro de fuga. ¿Qué pasó cuando llevaron al señor Lazo y cuando llevaron al señor Varela? En ese mismo expediente, pues, país por cárcel, no puede salir, impedimento de salir del país, firma si acaso una vez. Esa es la justicia que tenemos en Panamá, una justicia que da asco. Asco que sea dos justicias. Y ojo, aún refiriéndome yo a Varela, la decisión en ese momento de no imponer la peor medida si la persona está compareciendo, como compareció Fran de Lima, como compareció Jaime Ford, como compareció el otro. Jaime Ford incluso hasta se levantó el fuero penal electoral para ir. Y dijeron que no, que eso era un peligro de fuga. Y ahí lo detuvieron. Y ahí está que al día de hoy Jaime Ford no ha ido a ningún lado. Ahí está si era un peligro de fuga. Ahí está si Fran de Lima representaba un peligro de fuga, que ahí está que no se ha ido a ningún lado. Y así todos los demás. Pero era el momento en donde la justicia decía, tú te vas para adentro porque me da la gana y voy a pelear 6 meses para ver si sales. ¿Y por qué eso dentro de ese mismo expediente? ¿Qué fue lo que cambió fiscal? ¿Qué fue lo que era distinto si usted está hablando del mismo expediente? Yo les digo más. En ese expediente acaba de salir la noticia, salió hoy, pero eso pasó hace como una semana, de que cambian la medida y reemplazan la medida de prisión al señor Raúl Sainmalo. Y salen estas personas casi que en otros medios de comunicación, arrancarse los cabellos, jalarse los panties, hacer todo lo demás. Pero yo no veo que ellos hicieran lo mismo cuando eso lo hicieron con Ravelo, cuando lo hicieron con los otros dos de Odebrecht, cuando en todos casi los acuerdos que hicieron ellos de supuesto delación, a todos les sustituyeron o por multa, o es más, no creo que ni trabajo comunitario, creo que casi todos, si no me equivoco, fueron por multa, y una multa de lo más pendeja.
Entonces, eso es lo que nosotros hemos vivido como dos justicias en Panamá. Y si les digo todavía aún más que nosotros tenemos en esos casos, ustedes van a ver que antes salían fiscales y decían, lo que pasa es que se necesita, por ejemplo, en el caso de, así que recuerde yo a grosso modo, el caso del FIS. El caso del FIS se cae en su momento porque decía, porque hubo un fallo de la Corte Suprema que dijo que sin un informe de Contraloría no podía determinarse ninguna lesión patrimonial y jamás podía hablarse de un peculado. Pero bueno, después de eso, la Fiscalía, aquí, la anticorrupción, cuando querían ayudar, decían, en efecto, la Corte dijo eso. Pero cuando querían hacer daño, como en los casos del señor de Lima, de Ford, varios otros, decían, eso no es requisito. En el caso de la Caja de Ahorro, eso no es requisito. El comportamiento del funcionario público es lo que es importante y tal y cual. Y hacían lo que les da la gana. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo, ojo, en el caso del señor Saint-Malo, yo espero que ese señor algún día hable. Y hable porque yo sé con quién se reunió él. Y se reunió directo con el más alto. Es de las pocas personas en este país que puede señalarlo de manera directa lo que él hizo. Y yo espero que después de lo que él pasó, lo que supuestamente le prometieron que fue un pésimo acuerdo, porque yo incluso como abogado ni aún haciendo el acuerdo, porque ojo lo que es un acuerdo, si el delito tiene pena de 5 años a 12 años y siendo primera vez se va a aplicar 5 años, 12, y usted va a ir ante un juez y el juez le va a rebajar a usted la pena porque usted hizo colaboración o porque usted entregó dinero para atrás, etcétera, la pena que él le tenía que dar un juez debía ser como 3 años. Así que si va a hacer un acuerdo con la fiscalía, pues me tiene que ofrecer menos de eso para yo como abogado aceptarte eso. Pero de alguna manera lo cegaron, le hicieron creer todo esto va a estar bien, esto va a ser un cambio, una multa o lo que sea, Y después cuando peleó con las fiscales del caso Odebrecht, se la montaron y se la velaron de una manera tan fuerte que yo espero, aunque no se logre por el tema jurídico, por el tema de la historia de Panamá, yo espero que se pare en un momento dado y nos explique lo que a él le hicieron, a dónde lo llamaron y a qué despacho fue a hablar solito él con el otro, porque él sabe de lo que le estoy hablando. Entonces, yo les quiero decir, si Panamá sigue de esta manera, en donde nosotros podemos decir que los fiscales escogen la justicia que tienen, porque es que los fiscales aquí, ustedes recordarán, cuando aquí teníamos, por ejemplo, al juez Loaiza, y el juez Leslie Loaiza daba una medida cautelar. El juez daba una medida cautelar porque entendía, claro, él leía el código y él dice la detención provisional es la última medida a aplicar. Parece que por lo menos había un juez que lo leía. Y dice, la medida cautelar es la menos, este señor se presentó voluntariamente, están haciendo un proceso, ya compareció, ya recabaron las pruebas, no hay elementos, bueno, le puedo dar otra medida. Y es que un juez cuando puede dar otra medida debe respetar la presunción de inocencia y debe darla. Porque la persona es culpable es cuando termina el juicio. Y así se determina después de todas las instancias. Pero fíjense que cuando el juez Loaiza hacía eso, eran primeras planas, titulares de las noticias. Otros canales agarraban y tenían un poco de doñas sentadas en las mesas allá diciendo, ay, ese juez Loaiza corrupto, no sé cuánto, se jalaban los panties, hacía lo que... Eso era lo peor porque lo había hecho el juez Loaiza. ¿Ustedes vieron a esas señoras haciendo lo mismo cuando le dieron una medida para ir por cárcel a Varela? ¿O a los de las armas? ¿O cuando se la dieron a Lazo? ¿O cuando se la dieron a cualquiera de las otras personas? No, porque nosotros no estamos teniendo una justicia en base a dar igual uno a otro. Lo estamos teniendo en base a quién me gusta, a quién me cae bien y si esa persona es contraria a mí. Y si el sistema de justicia no para eso, no paran ya lo que están haciendo, van a llevar al pueblo a una confrontación. Porque a una persona a la que le dicen, no, ya te pusimos el juez, ya te pusimos el fiscal,
Si a mí no me gusta el código, te inventamos un código como en su momento dado ocurrió con un reconocido magistrado, ¿verdad? Si no nos gusta el código, lo cambiamos. Señores magistrados del Tribunal de Apelaciones, mañana ustedes tienen una decisión. Ustedes le tienen que decir al país, pero a la comunidad jurídica de este país, que no somos tarados, le tienen que decir que si ustedes tres creen que una admisión de querella en el código es igual a una imputación. Y yo les ruego que tengan la cara para darle al país, para decirle cualquiera de las dos cosas, porque yo espero ver magistrados que el día de mañana le digan a este país, aquí, por encima mío, por encima de lo que yo estudié, por encima de lo que es la ley, no van a pasar los caprichos personales de un par de personas que solamente quieren llevarse la ley por los cachos para procesar a un expresidente. Así los veo yo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.